Ahí estoy grabando. Bien, estuve mirando las actividades que hicieron con respecto al movimiento obrero. Vamos a ponerlas en común, si les parece, rápidamente, ¿sí? Para que no queden dudas, ¿sí? La pregunta número uno que decía, tenían que analizar el contexto histórico en el cual se desarrolla el movimiento obrero, ¿sí? Bien. ¿Alguien quiere decir lo que puso? En general está bastante bien el punto uno. Yo puse el movimiento obrero surge a fines de 1800 con la llegada de los inmigrantes y la expansión del modelo agroexportador argentino. Bien, bien. Recuerden entonces el punto número uno, tener en cuenta ese contexto que habíamos visto, vieron en el video, ¿sí? Que se explicaba bastante claro, el tema este de la expansión agroexportadora, ¿sí? Argentina, digamos, con el modelo agroexportador empieza a necesitar, ¿sí? Mano de obra, empieza a necesitar, digamos, mano de obra para poder trabajar justamente, ¿no? Y esto también se relaciona claramente con la inmigración, ¿verdad? Recuerda entonces articular esos conceptos en la pregunta, la respuesta número uno, ¿no? Tener en cuenta básicamente que el movimiento obrero se desencadena, ¿no? Por la gran cantidad de trabajadores y la gran cantidad de trabajo también, ¿sí? Las jornadas de 16 o 14 horas diarias, sin descansos semanales, ¿sí? Por lo tanto, los trabajadores vieron la necesidad, ¿sí? De poder, de alguna manera, hacer sentir sus necesidades frente a una situación de explotación laboral, ¿no? Que obviamente tiene que ver con este trabajo necesario para poder exportar el grano, para poder exportar la carne, ¿no? Y necesidad de organizarse entonces, ¿no? Por rubro, por ámbito o por ámbito laboral, digamos, para hacer valer, digamos, sus derechos. ¿Y cuáles eran las principales cuatro, digamos, ideas con respecto al cambio o las principales reivindicaciones de ese momento? Que eran cuatro, ¿recuerdan? Que ese sería el El punto. aumento salarial, los pagos de los saberes atrasados, la reducción de la jornada laboral y las mejoras en las condiciones de trabajo. Exacto, ¿sí? Esas cuatro son las reivindicaciones del pasado, ¿sí? Entonces, primero, la reducción de la jornada laboral, ¿sí? Porque eran jornadas muy extensas, la necesidad de reducirla, que eso después lo lograron, ¿no? Medianamente, ¿no? A principios de la década del 1900, ¿no? Se empezó a pensar con las ideas del socialismo y el anarquismo, ¿no? Comenzaron a pensar en la jornada de 10 horas en invierno y 12 en verano, ¿sí? Igualmente sigue siendo mucho, pero bueno, paralelamente a eso, ¿no? Empiezan las luchas por el descanso semanal, que finalmente se logra, ¿sí? Con Justo, ¿sí? Que se acuerdan que eso era un hito también importante, Juan Bautista Justo es también un hito muy fundamental en el movimiento obrero acá en nuestro país, ¿sí? Entonces, reducción de jornada laboral, aumento del salario, ¿sí? Mejores condiciones laborales y el pago de los saberes atrasados, ¿sí? Porque había casos en los cuales no se estaba, digamos, pagando a tiempo y forma, ¿sí? Por lo tanto, se pedía este derecho, ¿sí? Bien, con respecto a los hitos del movimiento obrero, que era el punto número 2, ¿sí? Estuvo en general bastante bien. Algunos se retrotrajeron a el 1850, ¿sí? Otros se extendieron, como por ejemplo el caso de Aarón, hacia 1940 y pico, 50, ¿sí? La idea era que se reduzcan al video. Yo sé que hay mucho, ¿sí? El movimiento obrero, y seguramente ustedes vieron con Diana más, ¿no? Porque en historia lo ven profundamente. Pero ese así en general, como para entender desde el video, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los hitos? Para eso yo se los organicé acá, ¿sí? Para que lo puedan escribir aquellos que no lo hicieron o, bueno, los que quieren agregar alguna cosa, ¿sí? No vi todos los trabajos porque no tuve tiempo, pero los voy a mirar en la semana. Algunos ya están corregidos, algunos les puse bien, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta esto que es lo principal, ¿sí? 1857 es una fecha importante porque se forma, ¿sí? La Sociedad Tipográfica Bonaerense, es decir, aparece la primera experiencia de organización obrera, ¿sí? Ese es el año, ¿no? En donde ya sabemos que en Europa, ¿no? Ya estaba desarrollado, ¿sí? El movimiento, porque estaban las nuevas ideas, estas que yo les decía, ¿sí? El anarquismo y el socialismo, y después van a venir las ideas del sindicalismo, también a nuestro país. Después el 78 es otro año importante porque se forma la Unión Tipográfica, o sea, se forma el primer sindicato de la historia en nuestro país. Ahí Juan Molinas, no, Juan Molinas no, Juan,
Ay, se me perdió. Juan, Manuel. ¿cómo? Juan Manuel. No, Juan Manuel Grat no, es otro, que también lo hizo muy bien esta actividad, estuvo muy completa. Es que Eh, hay solo 2 Juan en el curso, ¿no? Sí. sí, capaz que sí, a ver, estoy buscando, pero bueno, estaba justo en otra materia. Bueno, que también lo hizo muy completo. No, Valentín de Luis. Como que se me confunden los nombres. Encima Ah. es cómico, porque yo tengo solo los nombres y no, capaz que ni me acuerdo las caras, porque nosotros nos vimos nada más 2 encuentros. Entonces, bueno, como que a veces tengo los nombres así que parecen entelequias y no tiene, digamos, como identidad. Bien. En 1887, eso es otra cosa importante para que agreguen si lo necesitan, formación de la fraternidad, la unión de maquinistas de locomotoras y trenes. Esto no estaba en el video, ¿sí? Pero es importante porque es el segundo sindicato que tiene un sentido. Fíjense que los primeros sindicatos son de la gente que más labura en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, los tipógrafos, los que se encargan de lo que tiene que ver con el transporte, ¿sí? Tiene que ver con la mayor cantidad de trabajadores en número y también en actividad. Fíjense que hablamos de locomotoras, ¿sí? O sea, antes, ¿sí? Del ferrocarril, ¿sí? Luego ya sí el tren o el ferrocarril. Bien, en 1886 la creación de la Sociedad Rural Argentina, que también es importante porque el agro, ¿no? Como que empieza a tener un boom muy significativo, entonces se empiezan a organizar. Juan Bautista Justo, que traduce El Capital en el 94, ¿sí? Y funda el diario La Vanguardia. La formación de la FORA en 1901, que es anarquista, y después la división de la FORA en UGT, ¿sí? Es decir, se desprende una rama socialista por divergencias ideológicas. En 1904, Alfredo Palacios, que es el primer diputado socialista, aprueba la ley de descanso semanal y la participación política de las mujeres comienza a tener su cauce como Alicia Moró, que es la segunda esposa, y otras mujeres también de la época, que eso lo aclaró muy bien Victoria. Eso sería lo más importante, que no tendrían que dejar de tener en la actividad. Después, los que hicieron el trabajo de completarlo, los felicito porque muy bien. Además, lo hicieron en muy poco tiempo, así que bueno, ahí quiero, bueno, es importante eso también, ¿sí? De que están haciendo bien las actividades, aquellos que siguen el vínculo durante todo el año. Bien, eso con respecto a esa actividad. Perdonen que voy muy rápido. ¿Alguna pregunta? No, bien. Era como para que tengamos una visión, ¿sí? De las reivindicaciones pasadas y las presentes. A ver, ¿cuáles son las reivindicaciones del presente? ¿Difieren? ¿No? ¿Cuáles serían? Yo puse que no difiere mucho de lo que se pedía en ese momento, que agregaría poner los despidos injustificados, pero que si bien se avanzó mucho en los derechos de los trabajadores, sigue siendo casi siempre los mismos reclamos. Sí, sí, en realidad quizás hay 2 reclamos que se mantienen, ¿no? Podríamos decir, el tema de las mejores condiciones de trabajo, ¿sí? La mejora de las condiciones de trabajo es algo que sigue existiendo en muchos de los rubros, ¿no? Esto de seguir reclamando por poder tener un horario para almorzar o por quizás tener un uniforme o tener, digamos, en general, bueno, ahora cuando, digamos, empecemos con la presencialidad quizás o diferentes lugares están abriendo sus puertas también, hay un protocolo que debe protocolo no de sanidad que debe de alguna manera respetarse y en algunos rubros esto no sucede, ¿no? Es decir, no sé si vieron que hubo una protesta de los Rappi o de los chicos que hacen el reparto a domicilio de pedido ya, que estaban pidiendo por barbijos, alcohol en gel, ¿no? Como todo un protocolo de cuidado que sea brindado por las diferentes empresas. Entonces, esto de las condiciones de trabajo sigue en regla, ¿no? Después está lo que vos decías, Micaela, de los despidos, que es lo que está sucediendo, lo que ya, digamos, viene sucediendo desde marzo con la situación de pandemia, que eso es muy, muy interesante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, los despidos siempre sucedieron, pero no en el número o en las estadísticas que vimos este año. Entonces, esta necesidad de poder tener un seguro, ¿sí? De desempleo, ¿sí? O alguna herramienta que, bueno, no se digamos, puso en práctica, lamentablemente, ¿sí? Bien, ¿qué otras cosas se están reclamando en el presente?
Y el aumento salarial también se reclama. Eso. El aumento salarial también es otra realidad, más aún en el contexto de pandemia que estamos viviendo, en donde, no sé, bueno, ahí podemos compartir si quieren opiniones, pero hay trabajadores que están ganando lo mismo o menos, ¿no? que una mujer, un hombre que cobró en su momento el IFE y entre todos los planes sociales, digamos que hay una necesidad del aumento salarial porque la canasta básica alimentaria o la básica total es mucho, ¿no? Hoy en día. Entonces, la necesidad del aumento salarial es algo que se mantiene en todos los gremios, en todos los sindicatos, ¿sí? Y con respecto, bueno, al COVID, después, por ejemplo, Victoria planteó el tema de los médicos, ¿sí? La lucha también de los médicos por aumento salarial y también por esto del trabajo, de todo lo que estuvieron trabajando y lo que están trabajando, ¿sí? Que es excesivo, ¿sí? El estrés que también, pues es un estrés no solo laboral, sino desde el miedo de contagiarse, desde el miedo o la tristeza que genera cuando se van los pacientes que se mueren o que están complicados, ¿sí? O sea, hay toda una situación, más allá de que los médicos trabajan en la carrera, durante la carrera trabajan con la muerte y con que la muerte es como una parte más de la vida, pero igual, ¿no? Están como muy desprotegidos los médicos también, y bueno, no solo los médicos, ¿no? Todos los trabajadores, ¿no? Como que se están armando los protocolos del teletrabajo, que la ley todavía no se aprobó, lamentablemente. Nosotros los profes que estamos también en 8 manos trabajando y que estamos pidiendo por la ley de desconexión digital, que es un derecho que consideramos que es necesario poder tener, ¿no? Como un momento del día en el que no podamos, no tengamos por qué estar conectados, ¿sí? Las 24 horas, porque básicamente es como que nunca descansás. Lo mismo las personas que trabajan en oficina o las que hacen teletrabajo desde su casa en otros ámbitos, ¿sí? El derecho a la desconexión es un derecho, yo diría, humano, ¿sí? Que si esto sigue, que si esta realidad sigue en la virtualidad, Dios quiera que no, porque a mí la verdad no me parece que sea viable, menos para dar clases, tenemos que poder lograr esta necesidad, ¿no? Diría yo. Y también para ustedes los alumnos, ¿no? Como que tiene que haber algo que, bueno. Bien, bueno, ¿algo más que les surja? ¿Alguna otra necesidad laboral que les parezca que es necesario? Bien, en general eso. También está el tema del trabajo en negro, que por ahí es una realidad que antes no se daba, ¿no? En el marco de la revolución industrial no se hablaba de trabajo en blanco, trabajo en negro, o sea, todos eran trabajadores. Pero en el presente, el trabajo en negro también es otra realidad. Nuestra ciudad tiene la mayor cantidad de trabajadores están en negro, ¿sí? Aunque es una ciudad balnearia, aunque es una ciudad que recibe veraneantes y que triplica su PBI, ¿sí? O sea, no su PBI porque es a nivel nacional, pero su ganancia, ¿sí? Los trabajadores están la mayoría en negro. Y eso también es otra, para mí, personalmente, es otra de las luchas a ganar, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces con el último tema del año. Ya estamos todos ahí como recansados. Así que el último tema del año que tiene que ver con la búsqueda y la selección de personal, ¿sí? Vamos a aprender, en realidad ustedes seguro que ya saben algo, pero vamos a seguir profundizando en el análisis de cómo armar un currículum vitae, de cómo armar una carta de presentación, que quizás es algo que no han escuchado mucho, pero que es importante también, y de cómo posicionarse y, digamos, prepararse para una futura entrevista laboral, ¿sí? ¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo en una entrevista de trabajo? No. Bien, porque son chicos todavía. Bueno, bien, van a tenerla claramente, ¿no? O sea, de acá estudiar y, o sea, la facu, capaz la mitad que están estudiando en la facu ya consiguen algún empleo para poder salir o ir a vivir solos, bueno, lo que cada uno decida. Entonces, es fundamental que no dejemos de ver esto, ¿sí? Para eso yo les preparé una presentación, sea un poquito más claro.
Bien, esto vamos a trabajar con el libro, ¿sí? La presentación es bastante clara y está, voy a ir especificando algunos puntos, pero en el libro van a tener que igualmente releer en el caso de que tengan alguna duda, ¿sí? En la unidad, o sea, el capítulo 5, ¿sí? Que iría de la página 115, ¿sí? Y tomando en cuenta las entrevistas, hasta la página 126, ¿sí? Igualmente no es tanto, porque el libro es como que tiene muchas, hay como 3 páginas, ¿sí? Dedicadas a el armado de la entrevista, donde da como indicaciones de cuáles son las preguntas posibles, ¿sí? Que pueden llegar a suceder en la entrevista, ¿sí? Bien, bueno, ¿a qué llamamos proceso de selección de personal? A ver, ¿cómo definirían con sus propias palabras esto? ¿Qué es? ¿De qué se trata la selección de personal? Como elegir a las personas que se presentan para poder obtener una actividad que vos necesitas. Personas que se presentan y una actividad que, por ejemplo, cuál le parece al empleador que es el mejor para esa actividad. Bien, bien. El proceso de selección de personal es, como dice la palabra, seleccionar, elegir, ¿sí? Aquellas personas más idóneas para determinado puesto laboral, ¿sí? Por eso acá abajo tienen la imagen donde hay diferentes postulantes, ¿sí? Candidatos a un puesto, por ejemplo, un secretariado, una preceptoría, un cargo de repartidor o, no sé, o una empleada de comercio, ¿sí? Y hay una persona que es la que va a ser seleccionada, ¿sí? Bien, y esto sucede dentro de las organizaciones, ¿sí? Las organizaciones sociales, ¿sí? Son grupos humanos estables que se organizan, ¿sí? Es decir, una fábrica, nuestro colegio, las empresas, una panadería, un supermercado con sus diferentes franquicias en la ciudad, ¿sí? Esas son las organizaciones. Todas las organizaciones tienen como características la división del trabajo, o sea, van a dividir, ¿sí? El trabajo, ¿sí? Entre cada uno de los rubros. Por ejemplo, en un supermercado hay alguien que está en la caja, hay alguien que está reponiendo, ¿sí? Por ejemplo, el supermercado chino, ¿no? Tenemos el carnicero, el verdulero, quizás tienen panadería también en algunos casos, ¿sí? El colegio Da Vinci también tenemos, ¿no? La división del trabajo claramente, docentes, estudiantes, directivos, secretarios, preceptores, ¿sí? Hay una división de poder también en las instituciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? División de poder. La jerarquía se refiere, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿quién dijo? Sofía. Yo. Hola, Sí. Sofía. Bien. Hola. Bien, la división del poder, es decir, la jerarquía, como dice Sofía, ¿no? Esto de que alguien tiene más poder que otros, ¿no? Es decir, alguien tiene en su cargo más poder que otro, ¿no? No confundamos con lo personal, ¿sí? Por ejemplo, en el colegio, el director tiene más poder que el preceptor, que los profesores y que los estudiantes, ¿no? Hay una división de trabajo que a la vez es una división del poder. Hay división de responsabilidades, por lo mismo, cada uno está especificado en su propia tarea, ¿sí? Por eso es que, digamos, el preceptor no puede hacer lo mismo que el alumno ni que el profesor, ¿no? O sea, cada uno tiene su rol y todos tienen que cumplir ese rol para que la organización funcione, ¿sí? Si no, la organización no funciona, si solo funcionan los profes o si solo funciona el directivo, ¿eh? Por eso yo les decía que ustedes, como estudiantes, tienen un rol fundamental que también está bueno cumplirlo. Bien, hay una sustitución del personal, que esto es lo que más nos interesa a nosotros, ¿sí? Es decir, el personal a veces, digamos, está en el puesto durante 10 años y después puede ser despedido o hay jubilaciones y por eso dejan de trabajar. Por eso el personal es sustituible. Hay relaciones sociales, se genera una identidad, ¿sí? O sea, vieron que cada lugar tiene como una historia, digamos, características particulares, la gente tiene características particulares también, y tiene una cierta estabilidad, ¿sí? Que tiene que ver con la cooperación entre los miembros, ¿no? Todas las cosas que hacen que esas organizaciones funcionen y sean estables en el tiempo. Esto que yo les decía de la sustitución del personal es lo que a nosotros más nos va a interesar entonces para pensar en
cómo, ¿sí?, se hace ese proceso de selección de personal para cubrir las vacantes que quedan libres. Por eso acá yo les puse una cita de un psicólogo que dice que el proceso de selección personal es aquella actividad estructurada y planificada que permite atraer, evaluar e identificar con carácter predictivo las características personales de un conjunto de sujetos, a los que se denomina candidatos, que se diferencian de otros y son más idóneos, más aptos o más cercanos a un conjunto de características y capacidades determinadas de antemano. ¿Por qué esas características tienen que ser determinadas de antemano? ¿Por qué les parece? Y porque tienen que ser las características que se adecúen al puesto de trabajo. Exacto, porque hay puestos de trabajo en los cuales, digamos, no se necesita, por ejemplo, un hombre que sepa arreglar electrodomésticos, ¿sí? ¿Qué se necesita? Bueno, se necesita una persona que enseñe, en el caso, por ejemplo, de un docente, ¿no? Que necesita una persona que enseñe, ¿sí? Que tenga una formación determinada, que tenga una determinada experiencia laboral, ¿sí? Entonces, para poder, digamos, que concuerde la persona a la cual se selecciona con lo que se quiere, se elaboran los perfiles, ¿sí? El perfil de puesto de trabajo, ¿sí? De esa manera se selecciona el personal. Es la primera pata para seleccionar el personal, el perfil de trabajo. Para poder evitar, ¿qué cosas? Primero, los inconvenientes legales futuros, ¿sí? O sea, vos tenés que generar un perfil laboral, ¿sí? Por ejemplo, el perfil laboral para una secretaria de una secretaria, vamos a decir, sí, secretaria, por ejemplo, de un médico oftalmólogo, ¿sí? Tiene que tener determinadas características para que esos inconvenientes legales futuros, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuáles les parece que pueden ser? Por ejemplo, en el caso de que esa persona sea despedida, eso genera un inconveniente legal para la empresa, ¿sí? Siempre que se despide a alguien, no queda, digamos, hay que hacer todo un papeleo, papelerío, ¿sí? Es como muy engorroso. Entonces, nunca conviene despedir a alguien, ¿sí? Porque esa persona ya estuvo ingresada en el sistema, y más si está ingresada en blanco, ¿sí? Entonces, para poder evitar eso, los perfiles se elaboran de esa manera, ¿sí? Primero, para evitar inconvenientes, para evitar la ineficacia en el desempeño, ¿sí? Porque no está bueno tampoco que en una empresa llegue una persona que no está calificada, que genere como estas cuestiones internas, ¿sí? Y la pérdida de tiempo y dinero, ¿sí? Básicamente. Entonces, el perfil, el puesto de trabajo es para eso. Ahí es donde habíamos discutido, sí, hace unas clases, el tema de que esto no roce con la violencia laboral. Es decir, se puede elaborar un perfil de puesto de trabajo, pero también hay que ser cuidadosos con que ese perfil no discrimine, no termine generando discriminación. Sí puede generar la exclusión de determinadas personas que no concuerden con el perfil. Bien. ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento de personal? Es decir, para reclutar, esta palabra reclutamiento es como muy, muy militar, pero a lo que voy es que cómo se selecciona el personal. Para poder reclutar el personal hay dos maneras. ¿Cuáles conocen ustedes? ¿Cómo A se... través de Una entrevistas entrevista. laborales. Sí, bueno, esa es una, pero también hay momentos en los cuales en la empresa no pasa que se empiezan a pedir recomendaciones, por ejemplo, en los miembros de la misma empresa. Es Sí, decir, puede pasar. claro, es decir, hay muchas maneras de conseguir empleados, ¿no? Conseguir trabajadores. Puede ser, uy, se tildó. Ahí está. Puede ser de manera interna, ¿sí? O sea, puede ser una fuente de reclutamiento interna, por ejemplo, preguntarle a Carlos Quiroga, que, uy, me salió el nombre de un compañero, preguntarle a Ludmila Pérez, ¿sí? Sobre si no tiene alguien para poder recomendar, ¿sí? Preguntarle si tiene alguien para recomendar que sea especialista en este tema, que, bueno, en este determinado perfil de trabajo que nosotros necesitamos, ¿sí? Es decir, esa es una fuente de reclutamiento interna. O la fuente de reclutamiento puede ser externa, es decir, ya cuando se agota la interna, porque en general siempre se utiliza y se, digamos, apela
a los trabajadores de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los docentes, bueno, si hay algún docente que puede en este horario, bueno, le damos tal, en nuestro caso, ¿no? Nos dan tal curso si podemos en ese horario. Ahora, si ya no hay más docentes dentro del mismo área, ¿sí? Ahí sí se apela a la fuente de reclutamiento externa, ¿sí? A pedir, lo que se hace es hacer un formulario que se publica en las redes sociales, que dice se buscan docentes de tales áreas, con tal experiencia, enviar currículum vitae a tal escuela, ¿sí? Y ahí nosotros mandamos el currículum y nos llaman o no nos llaman, ¿sí? Entonces, nosotros nos centraríamos en la fuente de reclutamiento externa, ¿no? Acá, esto es una caricatura de Quino, ¿sí? Digamos, este cómico, ¿sí? Que, bueno, a ver si la podemos analizar. Dice, usted déjeme su propuesta y quédese tranquilo, que en esta empresa, a la hora de tomar decisiones, aquí estoy yo. ¿Qué nos quiere decir Quino con el cómic este que les muestro? Ay, ahí está. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién está diciéndole al posible, digamos, empleado, ¿no? al candidato, que él es el que está tomando las decisiones? ¿Es él el que está tomando las decisiones? No, está No, metido en el alguien bolsillo más, de Claro, claro. Entonces, alguien más poderoso. claro. Entonces, esto para que tengamos en cuenta, ¿sí? Que siempre cuando uno está ante una entrevista de trabajo o lleva el currículum, en general no te lo recibe la persona que realmente lo va a evaluar, ¿sí? Muchas veces pasa esto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto de la jerarquía, ¿no? Que es fruto de la organización de las empresas, ¿sí? En donde, por ejemplo, vas a un local de ropa, ¿no? Querés trabajar de vendedora, te atiende un empleado, te atiende una encargada. Pero en realidad el currículum por ahí lo ve el dueño de la empresa, ¿sí? O lo ve algún supervisor, o la persona que está encargada de recursos humanos, que también existe, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, para poder, bueno, por eso es muy importante ya cuando llevas el currículum, tu presencia, la forma de hablar, ¿sí? Eso después lo vamos a ir viendo. Ustedes igualmente, me imagino que saben cómo, ¿no? Pero bueno, nunca está de más tenerlo en cuenta. Para eso tenemos entonces el currículum vitae como herramienta para que nos recluten externamente, ¿no? O sea, para que nos puedan llamar si no conocemos a nadie, si no tenemos ningún contacto de esa empresa. ¿Mm? Que bueno, les digo que no es lo más habitual, lamentablemente, pero que debería serlo, ¿sí? Porque lo que pasa muchas veces es que queda fuera gente que por ahí está altamente capacitada, pero que no tiene contactos. ¿Mm? Bien, las características del currículum. El currículum es una presentación escrita de la persona. Es la presentación. Es como si ustedes fueran al lugar y se presentaran. Sirve para eso, ¿sí? Es el papel y digamos, las palabras que te van a presentar ante los posibles empleadores. Por eso es que tiene que estar muy bien escrito ese currículum. Es una fotografía personal, ¿sí? Bien, ahí vamos con la estructura. La estructura puede variar, ¿sí? Porque tiene que ver, depende, a ver, ¿ustedes alguna vez tienen su currículum escrito por casualidad o alguna vez intentaron empezar a escribirlo? No. Yo ¿No? para una audición de una obra teatral. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Ay, hola. Bueno, muy bien. Para una audición, ¿qué haces? ¿Teatro? ¿Te gusta actuar? Sí. Bueno, muy bien. Tenés algo ya escrito, ¿no? Bueno, ¿te acordás cómo lo estructuraste, por casualidad? ¿Qué cosas? Fue hace un montón. Ah, Yo puse todos los lugares donde estudié y mi edad, mi nombre, bueno, todo eso. Y bien. Claro, entonces al principio, ¿no? Como que ponemos el nombre y apellido, ¿no? Digamos como que es claro, lo más común, ¿sí? Que al principio esté todo lo que tiene que ver con los datos personales, que es lo que está acá en el primer ítem, ¿sí? Datos personales, ¿qué sería? A ver, ¿qué les parece a ustedes?
Nombre y apellido, edad. Nombre y apellido, edad. Bueno, condición civil, yo todavía lo tengo escrito, pero no está bien ponerlo, pero bueno, no importa. Estado civil, ¿sí? Que si están casados, ponen casados, si están de novias, pero no casadas, de novios, perdón, o de novies, pero no casados, se pone soltero, ¿sí? O sea, no importa si estás de novia, igual sos soltero, ¿sí? O sea, recuerden que el papel es lo único, el papel del casamiento es lo único que habilita que estás casado. Bien, después, dirección, ¿sí? Ustedes también tienen que poner la dirección. ¿Por qué la dirección? Porque a veces también en las empresas evalúan la cercanía o la lejanía con respecto al lugar de trabajo, ¿sí? Entonces dicen, bueno, queda muy lejos, no sé, ¿sí? No sé si va a poder, o queda cerca, bueno, buenísimo, es una gran candidata o candidato porque le queda cerca este trabajo, ¿sí? De todas maneras, la cercanía tampoco avala que esa persona va a trabajar correctamente, ¿sí? Pero es un dato que se pone. El quill. El quill también es importante tenerlo en cuenta. Si quieren pueden ir anotando en una hojita, o bueno, si tienen la carpeta de trabajo y ciudadanía, mejor, pueden ir anotando, porque después van a armar el currículum. Así que yo les voy diciendo como los tips para que después cada uno, Entonces, nombre y apellido, estado civil, edad, primero el nombre y apellido, después la edad, el quill, el estado civil, dirección, y hoy en día que estamos todo con las redes sociales y con esto de la comunicación virtual, ¿qué es importante también que sepa la empresa de nosotros? El mail. El mail, ¿y qué más? Porque hoy en día vieron El que... número de teléfono. Sí, el contacto. Muchas gracias, me había olvidado, Juliana. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el currículum, ¿cómo nos van a llamar? ¿Cómo nos van a contactar si quieren una entrevista? Por teléfono, ¿sí? A veces por mail. Muy pocas veces por mail. A mí una sola vez me contactaron por mail, pero no está bien por mail porque uno el mail no lo está abriendo todos los días y a toda hora. Entonces, lo que corresponde es que te llamen por teléfono, ¿sí? Por celular, y obviamente. Si tenés teléfono fijo, pones teléfono fijo. Y las redes sociales, es importante también, porque hoy en día estamos todos stalkeados, chicos. Ustedes saben que estamos, digamos, para buscar personal, las empresas miran Facebook, Instagram, Twitter, ¿sí? Nos miran los perfiles y nos miran las fotos, miran qué hacemos, qué información tenemos, ¿sí? Es decir, no sé si está bien o mal, esto, bueno, podríamos discutirlo, pero lo cierto es que las empresas trabajan de esa manera para garantizar, ¿sí? Que esa persona sea la idónea para el puesto. Eh, yo me quedé callada porque estaba pensando en la opinión mía. La verdad no sé qué opinión, pero es lo que está sucediendo, ¿sí? Y tampoco estaría mal en cierto punto, ¿no? Que no es que nos está revisando todo, sino que a veces miran las fotos, bueno, para tener una idea de cómo es esa persona, ¿sí? De los vínculos y de un poco las costumbres o, digamos, qué cosas les gusta hacer, qué cosas no, ¿vieron? Porque, por ejemplo, en Facebook tenés la posibilidad de poner lo que te gusta, lo que no te gusta, en Instagram también compartís las historias, ¿no? Así que bueno, esa es la realidad, ¿sí? Bien, datos personales es lo primero. Después, acá puede variar, ¿sí? Las personas que son profesionales, ¿sí? Tienen que poner el perfil profesional. En general se pone un perfil profesional. ¿Qué será el perfil profesional? ¿Alguien sabe? ¿O se imagina? Los lugares donde trabajó o algo de eso. En realidad no los lugares donde trabajó porque eso tiene que ver con las referencias laborales, ¿sí? Con la ¿Dónde experiencia. estudió? Sería. Sí, ¿Dónde puede se ser. formó? En realidad eso va en formación Si académica. tiene una carrera, si está recibido de la universidad o si tiene un curso o algo de eso, supongo Claro. que se pone ahí. Sí, Claro. en realidad sí, está bien. Pero vuelvo a decir, eso tiene que ver con la formación académica. La formación académica es tus estudios desde inicial, desde que ibas al jardín, pasando por primaria, secundaria, hasta los títulos universitarios o post-universitarios que puedas llegar a tener, ¿sí? Eso es la formación académica. Después, el perfil profesional tiene que ver con cómo es ese profesional. Por ejemplo, si es un médico, ¿qué tipo de médico es? ¿Está abierto a opiniones externas? ¿Es un médico es un médico... bueno, me cuesta porque como no estoy muy metida en ese rubro, pero bueno, vamos con el ejemplo de docente, que siempre termino con el ejemplo del docente. Por ejemplo, los docentes, no todos los docentes están abiertos a realizar proyectos con otros colegas, no todos los docentes
digamos, están vinculados a la nueva pedagogía, ¿sí? Entonces, el perfil profesional tiene que ver con cómo es ese profesor, ¿sí? Si bien está recibido de la misma universidad, puede tranquilamente ser un profesor un poco más recto, exigente, que sus clases sean, digamos, todas dictadas, ¿no? Por ejemplo. O puede ser un profe que por ahí tenga métodos alternativos, abogue por nuevas estrategias didácticas, realice seminarios en Europa, qué sé yo, ¿no? O sea, como tenga una formación más amplia y esté vinculado con la nueva educación, ¿sí? Con lo que sería la escuela nueva, podríamos decir. Los médicos también, podría ser un médico más cerrado, quizás, ¿no? Porque hay ahora como una nueva medicina también que tiene en cuenta por ahí más lo psicológico de las personas, ¿no? Las enfermedades desde la psicología o desde lo psicosomático. Bueno, el perfil es ese, ¿sí? Por ejemplo, después lo vamos a ver igual con más detalle, pero como ustedes todavía no tienen, digamos, estudios, ustedes en realidad perfil profesional no tendrían que ponerlo, ¿sí? Bien, entonces, ustedes tendrían primero datos personales, formación académica, después, abajo de eso, si ustedes tuvieran otros títulos o cursos, también lo van a incluir. Por ejemplo, esa persona es arquitecta de formación académica, pero realizó un posgrado en Italia, ¿sí? O realizó un curso sobre urbanismo y diseño en La Plata, ¿sí? Bueno, o tiene algún otro cursito realizado, ¿sí? O, por ejemplo, bueno, no, eso iría a formación académica. Por ejemplo, en el caso de alguien que tenga el profesorado de inglés hecho en institutos privados, eso va en formación académica. Les digo porque pasó el año pasado con algunos chicos. Después de eso va la experiencia laboral. Ustedes no lo van a poner en su currículum porque no tienen experiencia, o alguien tiene experiencia laboral. No. Bien, entonces van a poner solamente una palabra o digamos, una parte que va a suplantar la experiencia laboral, ¿sí? Después eso lo van a identificar ustedes. También idiomas, ¿sí? Idiomas tiene un apartado particular porque eso tiene que ver con el nivel de portugués, francés, inglés, chino, alemán, no sé, italiano, lo que tengan. Ahí obviamente ustedes en idiomas van a poner, ¿sí? Que se van a recibir, no sé si la escuela da títulos oficiales de italiano. Sí, con la certificación tenemos niveles de italiano, tipo si rendís B1, ya tenés nivel B1 de italiano. Claro, por ejemplo. eso. Ustedes tienen que poner los niveles, ¿sí? De italiano que tienen. También los conocimientos de informática. Y ahí tiene que ver con el manejo de Word, Excel, aplicaciones, ¿sí? Redes sociales, diseño, todo lo que ustedes, bueno, que en informática están en general bastante bien. Y después irían las referencias laborales, pero eso ustedes, vuelvo a aclarar que no lo tienen. Queda menos de un minuto. Bien, salimos y volvemos a entrar, ¿sí? Ahí está. Sí, salimos y volvemos a entrar con el mismo link.